hoy nos quedaremos con las dos primeras parábolas que van del versículo 1 al 10, conocidas como la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, que podríamos llamar igualmente la parábola del buen pastor y de la mujer diligente. Porque si la dracma estaba perdida, la mujer fue diligente para encontrarla. Y si la oveja estaba perdida, el pastor fue bueno para buscarla. Así que vamos al texto, capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué son parábolas? Parábolas son historias sencillas, sacadas del cotidiano por Jesús, contadas por Jesús, para ilustrar, para enseñar verdades del reino de Dios. O como decía el autor del libro que estamos leyendo, ¿no? Jesús pintaba imágenes para que se les quedara más claro a la hora de comunicar a sus oyentes lo que él quería comunicar. Y esas imágenes pintadas por Jesús, la mayoría de ellas eran en forma de parábolas, historias que Jesús se sacaba del cotidiano para ilustrar, por lo tanto, verdades del reino de Dios, verdades espirituales. Las 3 parábolas del capítulo 15 de Lucas son una respuesta a los cuestionamientos de los fariseos y los maestros de la ley que se encuentran en el versículo 1 y 2. Y el cuestionamiento de los fariseos y maestros de la ley, las autoridades, los religiosos de aquel entonces, los religiosos judíos, el cuestionamiento de ellos era, versículos 1 y 2, murmuraban, se quejaban, diciendo que Jesús comía y bebía con pecadores y publicanos. Todo el capítulo 15 de Lucas fue escrito o fue contado por Jesús como una respuesta a esos 2 versículos, el versículo 1 y 2. Entonces el contexto del capítulo es ese y tiene las 3 parábolas que ser entendidas a partir de esos 2 versículos. Porque fue una respuesta de Jesús a las quejas, a las murmuraciones, a los cuestionamientos de los fariseos y los doctores de la ley sobre que Jesús comía con pecadores y publicanos. Publicanos eran judíos que se habían, entre comillas, vendido al Estado romano porque ellos cobraban impuestos de los propios judíos. Entonces, los romanos, el imperio romano que gobernaba en aquel entonces, cogía gente del propio pueblo a los cuales dominaba y esa persona pues servía al imperio romano cobrando los impuestos de aquel pueblo para el imperio romano. Entonces, los publicanos eran una de las personas más
Eran de las personas más mal vistas entre los judíos, porque ellos eran como traidores, ¿no?, de la patria, porque se habían vendido al Imperio Romano para cobrar impuestos de su propio pueblo. Y no solamente hacían un trabajo justo, cobraban un impuesto y se quedaban con una parte. Zaqueo era un publicano, ¿no? Y por eso, cuando se convirtió, dijo que devolvería cuadruplicado todo lo que había robado, porque eso era lo común entre los publicanos. No solamente hacían el trabajo para el Imperio Romano, sino que también cogían algo para sí. Leví era un publicano, uno de los discípulos. Mateo. Muy bien. Y los pecadores, bueno, aquí hablar pecadores en general parece así, ¿no? Pero para los judíos, los rotulados de pecadores eran más bien aquellos que tenían o vivían una vida en pecado moral. Más bien eran como prostitutas, mujeres de la vida y por ahí. Tenía que ver con eso. Y la acusación de los fariseos, de los maestros de la ley, en el versículo 1 y 2, es que Jesús estaba comiendo con ese tipo de gente a quien los judíos detestaban. Simplemente, los judíos no tenían ningún tipo de relación de comunión o de... No de comunión, no tenían ningún tipo de relación. Ni siquiera hablaban con gente de ese tipo. No eran amigos de publicanos. Ningún judío, sobre todo maestro de la ley, un líder, podía ser amigo o conocido o hablar lo que sea con un pecador o una mujer pecadora. Eso era totalmente mal visto. Y cuando los fariseos, los maestros de la ley, ven a Jesús comiendo en una misma mesa, en un mismo ambiente, con ese tipo de gente, ellos se quejan, murmuran y acusan a Jesús y cuestionan a Jesús. Eso está en el versículo 1 y 2. Y os doy un poquito de contexto de la época para que comprendáis la fuerza que era el hecho de que, la fuerza que tenía el hecho de que Jesús quedara para comer en una cafetería del pueblo con publicanos y pecadores. Era lo peor que podía ocurrir para un judío, sobre todo siendo un maestro. Entonces Jesús comparte, ¿no?, 3 parábolas para explicar a los fariseos y a los maestros de la ley por qué él comía con pecadores, por qué él comía con publicanos, por qué él no tenía problemas con eso. Y la primera parábola que cuenta es la parábola de la oveja perdida o del buen pastor. Antes de entrar en esa primera parábola, quiero citar lo que un comentarista escribió sobre las 3 parábolas, ¿no? Cada una de esas parábolas, dice él, nos enseña algo de la iniciativa amorosa de Dios en rescatar al perdido y el gozo que hay cuando un perdido pecador es encontrado salvado. Esas 3 parábolas son rayos de la misma luz, 3 estrofas de la misma canción. En la primera es el amor que busca al amado, compadeciéndose de su miseria, la oveja perdida. En la segunda es el mismo amor que busca al amado, ahora reconociendo su inmenso valor, la dracma perdida. Y la tercera es el amor que recibe al amado en su regreso, y el hijo perdido. Y yo añadiría también que la tercera no es solamente el amor que recibe al amado en su regreso, sino que deja la puerta abierta para el que está en su casa. Ya veremos eso más adelante. Así que la primera parábola empieza en el versículo 4, la parábola de la oveja perdida o el buen pastor. Dice que
Un pastor, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va detrás de la que se perdió y no se da por satisfecho hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, la coge en los brazos y gozoso hace una fiesta, ¿no? Las ovejas son, hermanos, animales muy gregarios. Es decir, viven en rebaño, viven en conjunto, en grupo. Cuando una oveja se pierde del rebaño, se queda sin norte, se queda sujeta a los depredadores, a los lobos y a todos los demás depredadores naturales, animales feroces. No hay nadie más impotente que una oveja perdida, sino un pecador perdido. No hay nadie más impotente que una oveja perdida, sino un pecador perdido. La oveja no sabe oler muy bien, no tiene buena vista, su percepción es muy falla. Depende mucho del grupo y del pastor. Cuando una se pierde, está totalmente susceptible a todos los tipos de peligro. Jesús apela a una costumbre muy común de la época. Y es que todo pastor, todo buen pastor, lo que era un oficio muy común en aquel entonces, como lo es aún hoy día en algunas zonas, ¿no? Y aquí en Cabra todavía vemos unas ovejas ahí en el campo, a veces cuando vamos por la Vía Verde y demás, ¿no? Y en el Medio Oriente, en aquel entonces, era un oficio muy común. Y todo buen pastor, en cuanto se diera cuenta de la pérdida de una oveja, pues saldría en búsqueda de ella. Dejaría las otras en seguridad, en su pasto, y saldría en búsqueda pues, de la que se había perdido. Todo buen pastor, que de hecho fuera un buen pastor, pues lo haría de esa forma. Así que con eso Jesús está enseñando a toda aquella gente, especialmente a los líderes religiosos de su tiempo, que eran quienes estaban cuestionando a él, una verdad fundamental del reino, que a ellos les pareció totalmente nueva, totalmente diferente. Y es que Dios, porque es como el buen pastor, tomó y toma la iniciativa de buscar al perdido pecador. Jesús, porque es como un buen pastor, tomó y sigue tomando la iniciativa de buscar al perdido pecador. Porque el perdido pecador es impotente, es como una oveja perdida. No puede encontrar el rebaño por sí misma. Necesita que alguien va a por ella. Jesús está diciendo para aquellos fariseos, para aquellos líderes religiosos, si yo no quedo con los pecadores y publicanos, ellos no serán encontrados, ellos no dejarán su vida, ellos no se convertirán. Yo he venido para buscarles. Ellos están perdidos, ellos son pecadores, necesitan ser encontrados. Vosotros no estáis buscando a ellos. Yo he venido por eso. Ellos son impotentes, ellos no pueden. Jesús tomó la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa porque Dios ama, Él toma la iniciativa, tomó la iniciativa de venir enviando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar. Entonces Dios toma la iniciativa. Aquí está obvio una verdad fundamental. Quien ama, toma las iniciativas necesarias en relación a la persona amada. ¿Lo tenéis? Quien ama, toma las iniciativas necesarias en relación a la persona amada. Luego veremos en la parábola del hijo perdido, de los hijos perdidos, que amar muchas veces también significa dejar ir.
Porque el padre del hijo que fue, pues el padre demostró amor cuando dejó su hijo ir. Eso para la próxima, para dejar así una curiosidad, ¿no? Una expectativa, ¿vale? Pero hoy ahora por la mañana nos centramos en esas dos primeras parábolas y de cada aquí lo que vemos es que Dios tomó la iniciativa de buscar al perdido, de buscar a nosotros. Porque quien ama, toma las iniciativas. Estamos llamados, hermanos, iglesia, amigos, a amar como Jesús amó. ¿Qué iniciativas estamos tomando en relación al amor que somos llamados a desarrollar? ¿Qué iniciativas estás tomando en relación a las personas a las cuales tú estás llamado a amar? ¿Me explico? ¿Qué iniciativas, una vez más la misma pregunta, qué iniciativas estás tomando en relación a las personas que Dios te llamó a amar? Porque el amor toma las iniciativas. A veces toma todas las iniciativas y no ve resultado, pero tomó las iniciativas. Jesús vino, Dios envió a su Hijo, tomó la iniciativa y no está viendo, entre comillas, el resultado en la vida de mucha gente, porque hay mucha gente perdida ahí. Pero la iniciativa la tomó Dios. Dio la oportunidad a todos. Nosotros tomamos las iniciativas en relación a las personas que amamos. A veces no vemos el resultado, pero hemos dado la oportunidad, hemos tomado la iniciativa. Que conlleva la propia esencia de lo que es amar. El hombre pecador es incapaz de hacer algo por sí mismo. Ya hablando aquí de la salvación en sí misma. El hombre pecador es incapaz de hacer algo por sí mismo. Para ser encontrado, no puede hacer nada para ser encontrado. Dios, porque le ama, toma la iniciativa de buscarlo. Y cuando el pecador es encontrado, ¿qué ocurre? Cuando el pecador se convierte, ¿qué ocurre? Hay gozo y alegría en el cielo. Versículo 7, ¿no? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús aplica la parábola directamente a la cuestión de la salvación, para explicar a aquella gente que Él vino de hecho para aquellos publicanos y pecadores, para que pudieran convertirse. Y cuando, a lo mejor, alguno de ellos no se convirtiera, pero cuando uno se convierta, pues hay gran gozo y alegría en el cielo. Por eso, queridos, predicamos, por eso compartimos el Evangelio, por eso tenemos células, por eso aquí predicamos, por eso ponemos las predicas en el YouTube, en el Internet y donde sea. Por eso animamos a cada uno a compartir su testimonio, porque es de esa forma que el Evangelio llega a las personas que de hecho necesitan, los pecadores y los publicanos de esa época, de nuestra época. Así que ya he escuchado de, ¿tú por qué te encuentras con aquellas personas? Es que si no encontramos con aquellas personas, si no trabajamos con ellas, no podemos tener la posibilidad de compartir. Una cosa es relacionarse y otra cosa es ser influenciado y vivir como el otro. ¿Me explico? Jesús quedaba, es como si Jesús estuviera aquí y fuera a una boda, como fue también en su momento, o fuera a un bar, o fuera a la casa de algún no creyente, de una prostituta mismo, con sus discípulos para comer con ellos. ¿Os asombra eso? ¿Os asusta? Pero eso es lo que está escrito que Jesús hacía. Y cuando murmuraban respecto a lo que él estaba haciendo, Jesús intentó explicarles de la mejor forma, pintando una imagen que ellos pudieran comprender respecto a un pastor que busca a la oveja que estaba perdida. Ahora, te digo una cosa, tú que estás aquí del otro lado de la pantalla o aquí mismo en ese templo,
A lo mejor estás aquí y estás perdido, de alguna forma. Este mensaje también es para ti. De hecho, ese mensaje es todo para ti. Si estás perdido aquí mismo, déjate encontrar por Jesús. Él ya tomó la iniciativa de venir a por ti. Así que simplemente deja que Él te recoja en sus brazos y te lleve para junto de su rebaño. La segunda parábola, la dracma perdida o la mujer diligente, empieza en el versículo 8. El amor que busca al amado, reconociendo su inmenso valor. Un comentarista afirma que la dracma era una moneda griega de plata que equivaldría al precio de una oveja, más o menos. Un otro comentarista dice que la dracma de aquella mujer podría muy bien haber formado parte de su dote. Sabéis que en aquel entonces las mujeres recibían dotes para su boda. Y era muy común en el Medio Oriente de aquella época que las mujeres utilizaran un aderezo en sus cabellos conteniendo las monedas de su dote. Eso lo saqué de un comentarista que vivió más de 20 años en el Medio Oriente pesquisando la cultura y las costumbres del Medio Oriente, precisamente para hacer un comentario respecto a los evangelios, ¿no? Se llama Bailey, ese hombre, un estadounidense. Su libro es muy bueno. Pero independiente de eso, lo que la parábola quiere enfatizar es el valor intrínseco de la cosa perdida. El valor de lo que estaba perdido y la necesidad de diligencia en buscar lo perdido. La dracma era valiosa en sí misma, porque era una moneda de mucho valor, equivaldría a una oveja, o formaba parte de su dote, o independiente de todo eso, era una moneda de valor, de plata. La cosa perdida tenía valor en sí mismo. Y la parábola quiere decir que aquello que estaba perdido tenía mucho valor. Es decir, el publicano, el pecador, los pecadores tenían y tienen mucho valor en sí mismos, porque son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. La mujer tenía certeza que había perdido la dracma dentro de su casa y fue diligente en buscarla. Aquí vemos otra verdad fundamental. Quien ama, valora la persona amada. Porque la mujer es la figura de Dios. La dracma es la figura del perdido. Quien ama, valora lo perdido. La persona amada. ¿Por qué la mujer, o por qué Dios está diciendo con esta historia de la mujer que busca la dracma, que Él vino a buscar el perdido, el pecador? Porque Él ama al perdido pecador. ¿No fue lo que dijo en Juan capítulo 3, versículo 16? Porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo. Porque Dios ama y valora al perdido. Tomó la iniciativa y quiere rescatar a ese perdido y quiere gozarse en ello. La mujer, cuando encontró la dracma, se gozó en ello porque había encontrado lo que se había perdido. Un detalle aquí es que la dracma estaba dentro de casa. La cuestión era simplemente buscarla y la mujer sabía que la encontraría, porque no se había perdido fuera, se había perdido dentro. Tenía certeza que iba a encontrarla. La mujer al final la encuentra y hace una fiesta por ello. Versículo de número
10, ¿no? 9 y 10. Llamó a las vecinas, otras mujeres, y hicieron una fiesta. Ahora, comparando las dos parábolas, dos aspectos aquí de la parábola de la oveja son intensificadas en la parábola de la dracma. Primero, el valor relativo de la cosa perdida. La primera parábola era una entre 100. ¿Os dais cuenta? Una oveja perdida entre 100. Y ahora en la segunda es una dracma entre 10. Entonces, el valor se intensifica. El valor de la cosa perdida. Y el segundo aspecto que es intensificado es el sitio donde se busca la cosa perdida, el perdido. La oveja estaba perdida en el campo, en el desierto, por ahí, en el mundo. La dracma estaba perdida dentro de casa. Entonces, hay límite geográfico aquí. La cosa perdida dentro de casa. El sitio donde se busca la cosa perdida está más limitado. Ya no es el desierto o el campo abierto, sino una casa. Teniendo en mente los versículos 1 y 2, que son el contexto, hay aquí dos públicos. El auditorio está formado por dos tipos de personas. Los publicanos y pecadores, los que están en el mundo, los fariseos y doctores de la ley, los que supuestamente están en casa, los religiosos. Y lo que Jesús está diciendo es que ambos están perdidos. Y lo que Jesús está diciendo es, yo he venido a por todos vosotros. Vosotros estáis diciendo, fariseos y líderes religiosos, que yo no debería estar aquí comiendo con pecadores y publicanos, pero no os dais cuenta que vosotros sois pecadores también. ¿Queréis venir a comer con nosotros? Jesús ahora cuenta la segunda parábola para ellos mismos, para que pudieran darse cuenta de que estaban también perdidos, aunque estuvieran dentro de casa. Y ahora te digo a ti, mi querido hermano, que a lo mejor formas parte de esa comunidad, incluso de la membresía de esa iglesia, pero puede también que estés perdido dentro de casa. Y eso no es razón de alegría. Ese mensaje es para ti. Amén. Tienes que igualmente arrepentirte y gozarse en la presencia de Jesús. Eso es para ti que se queja, que murmura. Cuando ve la iglesia moviéndose de alguna forma para alcanzar a los perdidos, ese celo, esa queja, ese sentimiento de enojo, puede significar que a lo mejor estás perdido dentro de casa. Y eso es demasiado grave y serio. Por eso, ese mensaje es como el mensaje de Jesús para todos. ¿Estás perdido en el mundo? ¿Estás perdido dentro de casa? Jesús dice, yo he venido a por vosotros. Yo he tomado la iniciativa. Yo quiero encontraros. Y cuando os encuentre, me alegraré un montón. Y en el cielo habrá un gozo tremendo. Yo os quiero, yo os amo. Porque amo, he tomado la iniciativa. Porque amo, soy diligente en buscaros. Porque amo a vosotros, estoy ahí por vosotros. Eso es lo que quiere transmitir esas dos parábolas. Y también la tercera, que es como el cerrar de las dos primeras. Porque en la tercera parábola, Jesús junta en una misma historia lo que él quiere decir. Alcanzar el que está dentro y el que está fuera de casa.
con la historia del hijo que se fue y el hijo que se quedó. Pero para terminar ese mensaje, aprendemos aquí algunas lecciones en plan de resumen. Primero, esas parábolas, las dos, diría las tres, van en una misma dirección. Y lo primero que vemos aquí es que es el valor de alguien. El valor de alguien. La oveja perdida, la dracma perdida, tienen valor. Tienen valor. No son cualquiera. Jesús está refiriéndose a una persona. Tiene valor. Es una criatura de Dios. Está perdido. Si fuera o dentro de casa, tiene valor. Dios ama. Nosotros también tenemos que amar como iglesia. Dios tomó la iniciativa. Quien toma la iniciativa es porque ama el valor de algo. Las personas no son descartables. Segundo, la búsqueda del perdido. La búsqueda del perdido. Jesús aquí demuestra con esta historia que tomó la iniciativa, que Él vino. Y así como Él vino para buscar al perdido y comió con los perdidos, la iglesia también está llamada, y por lo tanto nosotros estamos llamados a comer y beber con publicanos y pecadores. Para poder compartir el mensaje con esa gente que tanto necesita. Porque nosotros mismos ya hemos sido en algún momento, aunque seguimos siendo pecadores, somos pecadores perdonados, y ya fuimos en algún momento como aquellos publicanos, como el propio Saqueo. Estamos llamados a buscar el perdido, como Jesús vino por el perdido. Y tercero, el gozo de la recuperación. Las parábolas aquí nos enseñan el gozo que es, la felicidad que existe en la recuperación, en la salvación, en encontrar lo que había perdido, lo que se había perdido. ¿Ya has perdido un dinero y lo has encontrado? ¿Ya has perdido 50 o 100 euros? Por ahí, de repente, varias semanas después, varios meses después, coge tu chaqueta de invierno en la siguiente estación y te das cuenta que el dinero estaba allí. Aquí te pones muy feliz, ¿no? Yo ya me he encontrado algunas cosas así en la chaqueta. No 50 o 100 euros, pero cosas de valor. Y es una alegría, ¿no? Pues imaginaos la alegría, el gozo del Señor cuando una criatura suya se encuentra con Él. Es salvado, se arrepiente. Por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo, los ángeles se alegran. Y si los ángeles se alegran y Dios se alegra, nosotros también tenemos que alegrarnos. ¿Te alegras cuando un perdido pecador se arrepiente? ¿Te alegras? ¿Te gozas con eso? ¿Te gozas cuando un perdido pecador se convierte y empieza a desarrollar su vida en la iglesia y empieza a crecer? ¿Te gozas con eso? ¿O te quedas con celos? Sí, ya lo he visto. La persona que dice, pero yo estoy aquí a tanto tiempo. ¿Y ese qué hace? Que acaba de llegar. Está tomando mi lugar. ¿Te alegras con el perdido pecador que se arrepiente? ¿Te gozas? ¿O te quedas así? Vamos a ver hasta dónde va. A ver si de hecho se ha arrepentido, porque yo le conozco. Ese pueblo es pequeño y yo sé muy bien lo que ya ha hecho en su vida y cómo es. Entonces, a ver si de hecho se ha arrepentido.
O si junta a esa persona para ayudarle, porque estás gozoso porque la persona se ha arrepentido. ¿Me explico, hermano? ¿Amas a los perdidos? ¿Estás tomando la iniciativa de buscarlos? ¿Estás haciendo fiesta cuando el perdido es encontrado? Os dejo esas preguntas. ¿Nos ponemos en pie? Os dejo 3 preguntas, una vez más. Reflexionar sobre ellas. ¿Amas a los perdidos? Quien ama toma iniciativa. ¿Estás tomando la iniciativa de buscarlos? Tercero, ¿te gozas? ¿Estás haciendo fiesta cuando el perdido es encontrado? Cuando hay conversiones. ¿O te quedas con un pelín detrás? Padre, te damos las gracias, Señor, porque has tomado la iniciativa de venir a por nosotros, Señor. Tu amor es tan grande. Tu misericordia es tan grande. Éramos cada uno de nosotros como aquella oveja perdida, aquella dracma perdida. A lo mejor hay alguien aquí en esta mañana que puede estar en una situación de aquella oveja perdida o de aquella dracma perdida. Que sea un día de encuentro contigo. Ayúdanos a como iglesia a amar a los perdidos y tomar iniciativas a por ellos. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso hacemos células. Por eso predicamos la palabra. Por eso hacemos estudios. Por eso existimos. Esa es la misión de tu iglesia. Y enséñanos a gozarnos con la salvación que tú nos das y das a otros cuando son encontrados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.